Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy les traigo un tema muy delicado y al mismo tiempo un tema comprometedor, ¿no? En el sentido de que todos estamos involucrados, ¿no? Los testigos de Jehová y las personas del mundo en general. Y me estoy refiriendo a la gran tribulación. ¿Estamos preparados para la gran tribulación? Eso va a depender de cada uno de nosotros. Eso va a depender del grado de fe que tengamos ese día, las personas, la generación que va a estar presente, porque no sabemos si vamos a estar vivos, ¿no? Sabemos que está cerca la gran tribulación, pero no sabemos ni el día ni la hora en que comience la gran tribulación. Entonces, para las personas que vivan, que van a vivir ese acontecimiento, la pregunta latente es la siguiente: ¿estaremos preparados para ese día de la gran tribulación? Eso va a depender de cada uno de nosotros. Cuando leemos la Biblia, por ejemplo, en el texto de Marcos 13:19, que dice que en aquellos días serán días de una tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio de la creación que Dios creó hasta aquel tiempo y no volverá a suceder. Tribulación, la gran tribulación. Cuando leemos la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios pasó dos tribulaciones muy grandes en su época. No estamos hablando de la destrucción primera de Jerusalén por los babilónicos y la segunda destrucción de Jerusalén por el imperio romano. Entonces, cuando Marcos se refiere a la gran tribulación, que no va a suceder como estas dos tribulaciones, la destrucción de Jerusalén por los babilónicos y la destrucción de Jerusalén por los romanos. Estas dos tribulaciones no va a ser nada en consecuencia a la próxima tribulación culminante que le va a dar fin al sistema de cosas. Imagínense toda la presión, el estrés que tuvieron que pasar nuestros hermanos israelitas, porque son siervos de Dios, son nuestros hermanos, estos israelitas, cuando los babilónicos destruyeron el templo, destruyeron la ciudad y le dieron por entero a la destrucción con fuego. Posteriormente, Jerusalén vuelve a ser destruida por el ejército romano. Entonces, cuando Marcos, el discípulo, está escribiendo que en aquellos días serán de una tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio de la creación, en aquel tiempo ni volverá a suceder, es que la tribulación que viene es desgarrante, atropelladora, decepcionante. Ni nos pasa por la mente
no nos pasa por la mente cómo va a ser esa gran tribulación. La Biblia no da muchos datos sobre la gran tribulación que se avecina. No da muchos datos. Pero los pocos datos que sabemos es que en esa gran tribulación los siervos de Dios van a salir ilesos de esa situación. Y que Dios pondrá su mano, Jehová pondrá su mano, va a defender y proteger a su pueblo. No sabemos cómo, de qué manera va a proteger a su pueblo, pero lo que sí estamos convencidos que lo va a hacer. Seguimos insistiendo, sigo insistiendo, ¿estaremos preparados para la gran tribulación que se avecina? ¿Su fe estará fuerte para ese día de zozobra, día de densas tinieblas, de oscuridad? Imagínense cuando los babilonios atacaron a Jerusalén. Babilonia era el imperio más espeluznante que existió en la historia en aquella época. Tenía el mejor ejército en cuanto a estrategia militar, en cuanto a armamento y en cuanto a poder. Ni los israelitas eran personas valerosas, eran personas que tenían un ejército fuerte y no pudieron hacer nada a favor de ellos. No pudieron hacer nada. Quedaron completamente devastados. Y las personas que sobrevivieron, porque murieron muchos judíos, muchos israelitas murieron en manos de los babilónicos. Porque los babilónicos en estrategia militar eran superiores a los israelitas. Los israelitas nunca se imaginaron que iban a ser devastados por el imperio babilónico. Hasta más. Pensaron que ellos eran infalibles, que nunca iban a ser destruidos por ninguna nación. Se confiaron a sí mismos. Ya Jehová había advertido mediante algunos profetas de la situación de Babilonia con respecto al pueblo de Israel. O sea, lo que hizo Jehová fue castigar al pueblo de Israel por su apostasía, por sus prácticas espiritistas, por su idolatría, porque el pueblo de Israel había caído en manos de Satanás, el diablo y los demonios. Se habían apartado de la adoración verdadera y Jehová utiliza, el Dios de Israel utiliza al imperio babilónico para castigar a su pueblo. Los sacerdotes que estaban trabajando en el templo y el sumo sacerdote pensaron que ellos eran inexpugnables, o sea, la ciudad nunca iba a ser destruida, nunca iba a ser tomada, porque ellos pensaron que Dios estaba a favor de ellos, y eso era lo menos que Jehová estaba haciendo a favor de ellos, porque Jehová le había retirado el espíritu. Jehová los consideró como prostitutas, como una prostituta que se prostituye, el pueblo de Israel se estaba prostituyendo simbólicamente con las naciones paganas por la falsa adoración. Entonces, algunos pensaron que Jerusalén, el templo, nunca iba a ser saqueado, nunca iba a ser devastado,
que ellos no serían que iban a ser colonia de Babilonia. Cuando los babilónicos sitian Jerusalén, a los judíos les cogió de sorpresa, porque no estaban preparados para esa tribulación. No estaban preparados para esa tribulación. ¿Por qué no estaban preparados? Porque ellos supuestamente pensaron de que Dios estaba aceptando todas esas idolatrías, prácticas de espiritismo y apostasía. Pero aquellos que sabían que serían castigados fueron los que sobrevivieron, y dentro de eso estaba Daniel y los 3 hebreos. Imagínense la matanza, la masacre que hubo en la destrucción de Jerusalén por los babilónicos. El desespero total que sufrieron los israelitas. La decepción, porque aquí lo que encaja es que hubo una gran decepción de parte de los israelitas que pensaban que Jehová lo estaba apoyando a ellos en su adoración. Hubo una gran decepción. Entonces, para muchos testigos de Jehová, no estoy generalizando, para muchos testigos de Jehová piensan que porque supuestamente estén haciendo la voluntad de Dios, quizás predicando, asistiendo a las reuniones, quizás tengan un privilegio dentro de la congregación como anciano, precursor, siervo ministerial, confunden la lealtad a Dios con los privilegios. Algunos hermanos erróneamente piensan que el privilegio los va a salvar en la gran tribulación. Porque tengan un privilegio lo van a salvar. Eso es falso. Algunos israelitas que trabajaban en el templo, que eran sacerdotes, pensaron que porque ellos eran israelitas y que tenían su corazón doble y resoluto, pensando que adorar a deidades paganas y adorar al mismo tiempo a Dios de Israel, Jehová, porque tenían privilegios dentro de la congregación, ¿ok?, como sacerdote, pensaba que Jehová no iba a tomar acción en contra de ellos y que no iban a tomar represalias. Jehová no iba a tomar ninguna represalia, porque como eran sacerdotes, trabajaban en el templo, eran las personas más espirituales que habían dentro de la nación de Israel. Ni eso los pudo salvar. Ni eso los pudo salvar. Lo importante aquí es servir a Jehová, no que te sirvan a ti. ¿Ok? Y tener un corazón limpio y un corazón fuera de todo pecado con respecto a la oración verdadera. Entonces, aquellos israelitas que tenían privilegio
dentro del templo, que llevaban la delantera. Algunos eran profetas también. Fueron masacrados por la tribulación que había causado el imperio babilónico en contra del pueblo de Israel. La gran tribulación fue para todos, no fue para un grupo selecto. Imagínense el grado de desespero que causó, la decepción tan grande que causó en estos israelitas cuando vieron que Jehová había cumplido su palabra mediante el profeta de que Jerusalén sería quemada, arruinada, destruida, devastada por el imperio babilónico. Cuando llega el año 70, era común, ya Cristo como profeta había profetizado lo que iba a suceder con Jerusalén. Lo mismo, la misma tribulación, la misma tribulación que sucedió en el 607 por los babilónicos, volvió a suceder por segunda ocasión en el año 70 por los romanos. Y sucedió lo mismo. Hubieron personas que se confiaron porque aparentemente estaban siguiendo directrices de la Biblia, de la Torá, del hebreo. Se confiaron a sí mismos y vino la decepción. Vino la decepción. Todos aquellos que estaban trabajando en el templo fueron masacrados. Fueron muertos por espada. Y los sobrevivientes lo llevaron bajo cautiverio a la ciudad de Roma. Y algunos fueron masacrados y fueron muertos. Y algunos sirvieron como esclavos. Entonces, la segunda tribulación que habla la Biblia, que fue en el año 70 para el pueblo judío, ya Dios había profetizado mediante los profetas y mediante Jesucristo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera devastada. ¿Por qué Jerusalén sería devastada por segunda ocasión? Por la apostasía. Por no seguir los preceptos de la ley. Muchos de los judíos que tenían sobrenombres de la secta de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, murieron en la destrucción. Imagínense que los romanos como imperio era más fuerte que los mismos babilónicos. Tenían un desarrollo más preciso, más bélico en lo que tiene que ver con el entrenamiento militar. Los romanos eran personas mercenarias, eran pagados por sueldo. Y por ejemplo la guardia pretoriana, que era la guardia de seguridad del César, eran los peores, porque esas personas sí eran mercenarios. Esas personas masacraban a las personas. Donde llegaban, hacían una masacre. Así que los privilegios de aquellos israelitas que estaban en el templo no les sirvió para nada. Estas personas, cuando se cumple la profecía que se acerca, el ejército romano sitia Jerusalén con estacas puntiagudas, ellos pensaron
que Jehová no iba a permitir que los romanos destruyeran Jerusalén, porque ellos entendían que ellos estaban en la adoración verdadera. Ellos entendían que Jehová nunca iba a permitir que su templo fuera destruido. Pero ya Jesucristo se lo había dicho a los apóstoles. En el caso de los fariseos y los escribas, nunca le hicieron caso a la profecía que estaba dictaminando Jesucristo en aquella época. Estamos hablando casi 40 años antes que Cristo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, pasaron 40 años y vino la destrucción. Entonces, la destrucción de Jerusalén por los babilónicos y la destrucción de Jerusalén por los romanos se le llamó tribulación. Entonces, Marcos el discípulo, en Marcos 13:19, cuando dice que en aquellos días serían días de tribulación, como la cual no ha sucedido una desde el principio de la creación hasta aquel tiempo, y no volverá a suceder. En la gran tribulación también Jehová va a limpiar su pueblo. Lo va a limpiar. Daniel, capítulo 12, del versículo, creo que el 40 al 45, dice que algunos serían refinados, pasarían por un filtro. O sea, no todos los testigos de Jehová. Van a haber multitudes de testigos que van a morir en la Armagedón, que no van a poder sobrevivir a la gran tribulación. Y la razón es porque están en pecado. Están en pecado. O sea, Jehová va a permitir la gran tribulación como nunca ha sucedido antes ni después lo va a ver, en el sentido de que Jehová es un castigo que va a hacer a la humanidad, tanto a las personas del mundo como a las personas de su pueblo. O sea, Jehová va a sacar la cizaña que está dentro del pueblo de Dios. No solamente Jehová va a castigar a los paganos, no solamente Jehová va a castigar a los gobiernos políticos. No, Jehová va a castigar a su pueblo, porque en 1 de Pedro 4:16 dice que el juicio de Dios comienza por su casa. ¿Y cuál es la casa que habla el apóstol Pedro? La organización terrenal de los testigos de Jehová. Así que van a haber multitudes de testigos que van a morir en el Armagedón por no hacer la voluntad de Dios, por no acatarse a los principios de la Biblia, pensando que porque tengan ciertos privilegios dentro de la congregación, Jehová va a ocultar, va a hacerse de la vista gorda, se va a hacer el ciego, va a ser permisivo y los va a dejar pasar. Eso es falso. Cuando la Biblia en 1 de Pedro 4:16, que el juicio comienza por la casa de Dios, se está hablando de un juicio. Y el juicio que se habla en 1 de Pedro 4:16 es de muerte, de destrucción. Entonces la pregunta sería, ¿estamos preparados para la tribulación que se acerca? ¿Cuál es su condición delante de la vista de Dios? ¿Usted tiene pecados ocultos? ¿Está practicando algún pecado? ¿Piensa usted que los pecados que usted tiene ocultos, Jehová lo va a pasar por alto? ¿Jehová va a ser una persona permisiva en ese tiempo? Entonces la gran tribulación que viene es un castigo de Jehová.
para la gente del mundo que están alejadas de Dios, que están a favor del Dios de este siglo, que es Satanás el diablo, y para su pueblo. El castigo va a ser en general. Eso es lo que va a pasar. Una de las cosas que va a suceder en la gran tribulación, un suceso que estamos esperando todos nosotros y que estamos envueltos todos nosotros y que nuestra vida va a correr riesgo en ese tiempo, es que se va a atacar a la oración verdadera. Ojo con eso. Se va a atacar a la religión verdadera. Los autodenominados testigos de Jehová. El pueblo de Dios. Como lo fue en la época de los babilónicos y como fue en la época de los romanos. No solamente Babilonia la Grande va a recibir su merecido. No solamente Babilonia la Grande va a ser su merecido de ser atacado, ¿no?, por los gobiernos. O sea, también nosotros vamos a ser atacados por Gog de Magog. Según Ezequiel capítulo 38, se le llama el cabecilla, el cabeza, el que va adelante, Gog de Magog, que es el rey del norte. Porque el rey del norte es el que va a llevar como cabeza ese ataque, no el rey del sur, el rey del norte y la coalición, lo que es una coalición de naciones que viene del norte para atacarnos al pueblo de Dios. Entonces Jehová va a permitir que ese ataque de Gog de Magog, del rey del norte, va a permitir y va a limpiar a su pueblo también. Va a limpiar al pueblo de Dios también. Va a permitir eso. Como Jehová permitió los gobiernos políticos, como las potencias mundiales como Babilonia y Roma, permitió limpiar el pueblo de Dios en esa época. Todo aquel que estaba pecando contra él fue eliminado. Y todo aquel que tenía un corazón sincero fue salvado. También en el futuro, en la gran tribulación, dentro de la gran tribulación, vendrá el ataque del Gog de Magog, del rey del norte, la coalición de naciones, del norteño, para intentar acabar con la religión verdadera. Sabemos que no lo va a hacer, pero Jehová va a permitir también limpiar su pueblo con la potencia del rey del norte, Gog de Magog. Todo testigo de Jehová que esté pecando en ese tiempo, todo testigo de Jehová que esté un poco jorobado, Jehová lo va a enderezar en esa época, en la gran tribulación. Y dice que la gran tribulación va a ser más grande, más devastadora que la que hubo en la época de Babilonia y en la época de Roma. Más devastadora por completo, como nunca ha sucedido. Imagínense el grado de confusión, el grado de destrucción, el grado de persecución que va a haber en ese tiempo. Imagínense las sucursales cerradas, salones de reino destruidos, salones de reino quemados, salones de reino quitados.
testigos de Jehová presos, testigos de Jehová muertos por Gog de Magog. Porque van a haber hermanos que van a morir. Lo que no va a haber una devastación del pueblo de Dios. Pero seguro que van a haber muertos, hermanos que van a morir por su lealtad, hermanos que van a ser heridos, hermanos que van a ser torturados. ¿Se imaginan el grado de confusión, de persecución que va a haber en ese tiempo? Porque en la época de los apóstoles, las congregaciones fueron perseguidas por los judíos. Y el libro de los Hechos dice que los apóstoles o discípulos tuvieron que huir a otros países, a otras naciones, a otros territorios para salvar su vida. Así que algunos fueron presos, algunos fueron muertos. Algunos fueron encarcelados como Pablo, Silas, el apóstol Juan, que fue el último apóstol que sobrevivió de la destrucción de Jerusalén y fue encarcelado y murió en la isla de Pasmo. Entonces, usted piensa que usted va a estar cómodo en la gran tribulación, que a usted no le va a pasar nada. Usted va a tener que correr por su vida también en la gran tribulación. Lo que va a haber un tiempo de tribulación donde usted va a demostrar su lealtad a Jehová, no a ningún ser humano, a Jehová. Va a tener que demostrar esa lealtad a Jehová. Ahí usted va a probar su fe. ¿De qué está hecho su fe? En la gran tribulación. Que no pueda ir a una congregación porque está cerrada. Que no pueda ir a una asamblea porque ya no habrá asamblea. Que usted no podrá recibir literatura de sucursales porque las sucursales van a ser confiscadas completamente por Gog de Magog, el rey del norte. ¿Qué piensa usted? ¿Que el rey del norte va a tratar suave la organización cuando ataque? Cuando Gog de Magog ataque al pueblo de Dios, ¿los va a tratar con educación? Dice que va a ser una devastación completamente al pueblo de Dios. Va a haber una incomunicación completa. Porque ya usted no se va a poder reunir. Porque usted va a ser perseguido por la policía, por el ejército. ¿De qué forma? Estaremos predicando clandestinamente. Reuniéndonos clandestinamente. En casa, en sótanos, en el lugar donde estemos. Por temor de que nos maten o por temor que nos encancelen, ¿no? Porque el rey del norte va a utilizar toda la fuerza. O sea, Satanás, el diablo, va a utilizar al rey del norte, a Gog de Magog, para tratar de exterminar a todos los testigos de Jehová sobre la faz de la tierra. Entonces, no sabemos si va a haber actos milagrosos. No sabemos. Es una especulación, pero algo Jehová va a hacer sobrenatural para defender al pueblo de Dios en ese tiempo. Pero no sabemos qué va a suceder. Cómo Jehová nos va a cuidar y nos va a proteger. ¿Qué medios va a utilizar Jehová en ese tiempo?
Eso es desconocido. Hay que estar allí para vivirlo. Entonces, usted va a ser testigo ocular de todos los sucesos trascendentales que van a suceder en ese tiempo. Pero imagínese que en ese tiempo usted esté inmerso en sus negocios, que usted esté inmerso en algún pecado, que usted esté inmerso fríamente fuera del pueblo de Dios, inactivo, expulsado. ¿Usted cree que le va a dar tiempo en esa condición para ser salvo? En ese momento usted no le va a dar tiempo a hacer los cambios. Los cambios son ahora. La vieja personalidad hay que quitársela ahora, porque en ese tiempo no le va a dar. Cuando los israelitas estaban en Jerusalén y vieron acercarse el ejército babilónico, no le dio tiempo a nadie sacar sus pertenencias. No le dio tiempo a nadie quitarse la falsa oración, porque ellos estaban adorando a dioses falsos, los israelitas. Cuando los babilónicos vinieron Jehová permitió que Babilonia viniera y castigara a su pueblo, no les dio tiempo a nadie. Fue sorpresivo. La gran tribulación que provocó la guerra entre Babilonia e Israel no le dio tiempo a nadie a hacer los cambios. No hubo tiempo, no hubo oportunidad. Ya todo lo que estaba hecho estaba. El israelita que estaba en apostasía, que estaba en idolatría, haciendo práctica de espiritismo, no le dio tiempo a hacer los cambios necesarios. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías, ya con antelación, 200 años, ya estaba profetizando que Jerusalén sería destruida por los babilónicos. Y los príncipes metieron a Jeremías en una cisterna porque no querían cambiar. Y Jeremías estaba profetizando que ellos tenían que cambiar su conducta. Entonces, el orgullo, la prepotencia los llevó a no hacer cambio. Y ya Jeremías había profetizado. Cuando se cumplió la profecía, todos se acordaron de lo que dijo Jeremías, de lo que dijo el profeta Isaías, de lo que le iba a suceder al pueblo de Israel, de lo que le iba a suceder a Jerusalén. Imagínense los rostros de los israelitas ver entrar por la puerta de la ciudad, por las mazmorras, por las murallas, entrar el ejército babilónico. Imagínense el desconsuelo, la zozobra, la confusión, la gritería que empezaron a hacer las mujeres. Masacraron a todo el mundo, niños, mujeres, hombres, ancianos, devastaron completamente, porque no quisieron cambiar, no quisieron hacer cambios, porque ya Jehová con antelación le estaba advirtiendo que tenían que cambiar de la falsa oración. Y así mismo sucedió con los romanos. Cristo vino, no le hicieron caso. ¿Qué tenían que hacer los fariseos? ¿Qué tenían que hacer los escribas? Cambiar su conducta déspota.
porque estaban maltratando el rebaño, estaban masacrando el rebaño. Entonces lo mismo va a suceder en la gran tribulación con algunos testigos de Jehová que están dentro de la congregación, algunos testigos de Jehová que maltratan a sus hermanos, algunos ancianos de congregación, algunos, escuchen, algunos que están maltratando el rebaño de Dios, que están golpeando las ovejas, que están esparciendo las ovejas y con tiranía desgarran las ovejas. Ovejas que pertenecen a Jehová. Porque en Ezequiel capítulo 34 habla de los pastores que se apacientan a sí mismos. Entonces, algunos pastores llamados testigos de Jehová van a ser exterminados en la gran tribulación. Jehová va a permitir eso por su conducta, por su forma de ser, por su corazón inicuo. Y otros que no tienen privilegios también, que tienen una conducta mala, que tienen una conducta escondida, pecados escondidos. Va a ser decepcionante ese día. Así que sus privilegios no le van a servir para ese día. De nada le va a valer implorar a Jehová, porque ya no le va a dar tiempo. No hay oportunidad. No hay ninguna segunda oportunidad. Porque Jehová no va a tolerar a estas personas que pasen al nuevo mundo. A estos supuestos testigos de Jehová que pasen al nuevo mundo. No los va a tolerar. Jehová lo va a pasar por el filtro. Y todo lo que se quede en el filtro es desechado y echado al horno. Entonces, ¿está usted preparado para la gran tribulación? ¿Qué condición usted va a tener en la gran tribulación? ¿Cómo está su espiritualidad en la gran tribulación? ¿Va a tener un corazón doble? Su corazón, una parte de su corazón va a estar en el mundo y la otra parte va a estar con Jehová. No, Jehová quiere un corazón completo, no quiere un corazón doble. No un corazón irresoluto. Por eso es que Jehová devastó a esos israelitas que tenían un corazón doble, que su corazón estaba en el paganismo, en la hechicería, en la práctica de espiritismo, en la idolatría. Entonces Jehová, en la gran tribulación, no va a permitir a un testigo de Jehová con un corazón doble. Ese que tiene un corazón doble se va a quedar en este mundo, en este sistema de cosas. No va a pasar con vida al nuevo mundo. Y hay ciertos hermanos que tienen una mente equivocada, que dice que Jehová va a permitir que tu mundo pase, que Jehová va a tolerar. No, Jehová es justo y recto, es Él. Así dice Isaías 45:17. Justo y recto es Él. Jehová no es un Dios permisivo. Jehová muestra misericordia al que verdaderamente se le mostrará misericordia. Así dice Santiago 2:23. Se le mostrará misericordia en el día de juicio. El que ha demostrado misericordia. Pero un testigo de Jehová arrogante, un testigo de Jehová hipócrita, un testigo de Jehová mentiroso, un testigo de Jehová con doble moral, no va a pasar al nuevo mundo. No va a pasar al nuevo mundo, porque a Jehová no le interesa ese tipo de gente. Como a Jehová no le interesó a esos israelitas que llevaban una doble vida en la época de los babilónicos y en la época de los romanos, Jehová no va a tolerar eso al pueblo de Jehová. Entonces Jehová va a utilizar la gran tribulación para hacer una limpieza a su pueblo. Ahí se va a probar quién ama a Jehová.
el que ama un privilegio, el que está dentro del pueblo de Jehová por un beneficio propio, porque quiere conseguir cosas materiales, o quiere conseguir fama, o que quiera conseguir mujer, o que quiera conseguir pareja, se va a quedar en este mundo. Jehová se va a quedar con los verdaderos, con las personas que quieren a Jehová de verdad y no quieren nada a cambio. ¿Ok? Entonces, ¿está usted preparado mental, mente y de corazón? ¿Está preparado para la gran tribulación? En ese tiempo su corazón estará limpio de toda maldad, de toda podredumbre, de toda iniquidad. Va a estar limpio para ese día. Eso dependerá de usted. Espero que esta reflexión, este discurso, por decirlo así, ¿no?, les sirva a ustedes, y para mí también, a ustedes y a mi persona, de hacer un autoanálisis. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en nuestros días? ¿Cómo estamos alimentando la mente y el corazón? Que pasen una feliz noche. Hasta luego.